Título de la prédica para hoy, Precursores del Señor. Y voy a estar ya en capítulo 4 del 18 hasta el versículo 31, en la nueva versión internacional. Y en estas muchas versiones son poquitas las que le atinan a que su traducción haya sido fiel a, a la parte bíblica. Esta versión tampoco lo fue, pero lo hice a propósito, como Reina Valera y otras, que dan a entender como si hubiera un Dios malo. Si usted lo lee a la ligera, piensa que es un Dios cruel, asesino, que castiga horrible, pero es muy distinto cuando lee la original, por ejemplo, en las versiones gringas, en las versiones como la amplificada, donde se explica, porque esto necesita explicación. Y es lo que voy a hacer primero antes de leer la palabra. Acuérdese que Moisés es hebreo, pero no cumple con eh, las normas que Dios le dio a los hebreos. Dios le había dicho a los hebreos que a sus hijos, apenas nacieran, no dejara pasar más de 8 días a los varoncitos, cortarles el prepucio de su miembro. Eso se le llama la circuncisión. De hecho, a él se la habían hecho antes de entregarlo allá a la hija del faraón para que lo criara. ¿Cómo? A él le habían cortado el prepucio. Porque era un significado también. Eso significa hoy en día cuando es ese corazón duro, ya no es del miembro del varón, sino de nosotros, de romper ese corazón de piedra que tenemos para hacerlo un corazón frágil delante del Señor, un corazón blando, un corazón que siente. Y existía esto del prepucio para los varones. A él se lo habían hecho. Y él lo había hecho cuando con Séfora tuvo a su hijo mayor, Gerson, que ya vimos que llamaba Gerson. Le había cortado el prepucio. Pero ya después entró en la rutina, en la normalidad, pues como ya no estaba con los hebreos ni nada de eso, con su segundo hijo, Eliezer, se le olvidó, ya se le olvidó cortarle el prepucio y se olvidaba de las cosas de Dios. Y cuando tú desobedeces a Dios, Él te quita la cobertura. Sigue siendo su hijo, pero te quita la cobertura, la protección. Y cuando Él me quita la cobertura, la protección, porque yo soy desobediente, pues el diablo viene y ataca porque ve la puerta abierta. Ya no hay protección en mi vida y viene y ataca. Entonces, como yo fui desobediente, permití que el diablo viniera y atacara. Y entonces muchas traducciones ponen es como si Dios hubiera hecho eso. No, Dios le pidió fue obediencia a él no lo había hecho, se había olvidado de esas cosas, pero Dios no se olvida de sus normas, de lo que Él nos dice para que seamos obedientes y pierde uno la cobertura. Esto que sucede ahí en este pedazo es porque perdió la cobertura hasta que vuelve y lo entiende. Y para colmo, la mujer, Séfora, como ella era madianita, ella no era hebrea, era hija de Jetro, de los madianitas. Ella no tenía estas costumbres. Ella no se preocupó por decirle a su esposo, venga, así como hizo con Gerson, haga también con el resto, los otros 2 hijos. Ellos tuvieron 3 hijos varones. No, ella no, también dejó eso así. Eso no pasa nada. Eso es como cuando, no va a la iglesia, no, eso no, ni la palabra, eso no necesita, ¿y para qué? Todos hablan lo mismo, todos quieren lo mismo. Allá lo que quieren los 10.000, no, eso, no, 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 yo no necesito. Y se vuelve así. Algo religioso ya no tiene sentido. Esa es la causa de lo que van a leer acá. Y el efecto. Lo dejé en esta versión para que muchos digan, sí, ve que ahí dice, sí, puede que ahí diga, pero esa no es la razón. Hay que leerlo con cuidado. Ahora sí, habiendo hecho este protocolo, este prólogo, esta introducción, para que usted lo entendiera, ahora sí vamos a leer con calma. Dice allí, después de esto, después de que Moisés fue allá al monte Sinaí y habló con Jesús, y él le dijo, quítate las sandalias y la zarza, y
la vara y le explicó qué tenía que hacer cuando llegara y tirar la vara para que convirtiera en serpiente y coger la vara y tocar el Nilo para que las aguas se volvieran sangre, todas esas instrucciones y decirle al final que Aarón lo iba a salir a encontrar para que hablara por él, porque todo eran solo excusas. Entonces se bajó del monte. ¿A dónde? Pues a la tierra de Madián, donde él pastoreaba las ovejas, ahí donde estaba su suegro y su esposa y sus hijos. Entonces dice, Moisés se fue de allí. Allí es donde, del monte Sinaí. Ya terminó de hablar en ese instante con Dios. Y volvió a la casa de Yetro, dice, su suegro. Entonces al llegar le dijo a Yetro, mire que no lo dice así alegremente, estaba todo emocionado y brincaba. No, me toca, mire, me toca, debo marcharme. Eso es mucha gente como cuando dice, me toca ir a la iglesia, debo hacer esto. No, 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 ahí está, igualito. Debo marcharme. Quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre. Seguro que quería, pero eso fue lo que le dijo al suegro. No, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre. O sea, quiero ver a mi familia. Voy a ver si todavía están vivos. Entonces el suegro le respondió, bueno, hágale pues, anda. Y pues que te vaya bien, le contestó Yetro, su suegro. Versículo 19 y 20. Dice, ya en Madián, o sea, estando cuando había estado ahí en la tierra de sus, el Señor ya le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, pero ¿se acuerda? Que le había dado excusas de que sí, de que no. Y él le dice, ya que todos los que querían matarte ya han muerto, ese antiguo faraón, esos, sus manos derechas, sus asistentes, todos esos que supieron que tú habías matado a un egipcio, todos esos ya se murieron, incluyendo al faraón, tranquilo, ya hay otro faraón. Ese ni se acordarán de usted. Querían matar. Entonces Moisés dijo, "Hola, bueno, ya están todos muertos, ya se me quitó el miedo, por lo menos me voy a encontrar es con otro faraón. Y bueno, ya mi vida como que no peleé, ya como que se empezó a sentir más seguro. Entonces yo le dijo, tranquilo, vaya que todos esos que querían hacerle ya están. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, de modo, ¿cuál mujer? Pues su mujer, la única que tenía, Séfora, y a sus hijos. ¿Qué hijos tenía? Gerson el mayor, Eliezer el y Almana el último. El único que le había cortado el prepucio y le había hecho la circuncisión era el mayor. Los otros se le olvidó. Mire, y los montó en un asno ahí en un burro y se regresó para Egipto, volvió a Egipto. Escuche lo que dice aquí. En la mano llevaba ¿qué? La vara de Dios. Esa vara casi que aparece en todos los capítulos. Recuerde de la vara. La clave está en la vara. Dios te ha dado a ti un instrumento y a través de ese instrumento el Espíritu Santo da la unción. En la mano llevaba la vara. Y tú tienes tu vara. Tú eres instrumento. Llevaba la vara de Dios. Fíjense que no dice la vara de Moisés, dice la vara de Dios. Que la vara de Dios es su palabra. Moisés que llevaba realmente un palo, pero a través de ese palo la palabra de Dios iba a mostrar el derramamiento del Espíritu Santo. Poderoso. Versículo 21. El Señor ya le había advertido a Moisés, 2 puntos. Cuando tú vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. ¿Se da cuenta? El poder, la unción que iba a poder hacer a través de esa vara. Pues con la palabra de Dios, acuérdese de todo lo que le dije. Acuérdese de tirar la es para que convierta en culebra. Acuérdese de tocar el río, el Nilo, en las aguas. Bueno, para que convierta en... Yo por mi parte, aquí, endureceré el corazón del faraón para que no dijera el pueblo. Entonces vamos por pedazos. Si ve ese Dios malo, ese Dios endurece el corazón. Si no lo hubiera endurecido al faraón, pues lo hubiera dejado de... Entonces esto parece una contradicción. ¿Cómo así que Dios endureció el corazón? No, no, no. Es que el faraón
Primero, no es de su pueblo. Primero, no sigue las costumbres del pueblo de Dios y mucho menos sus normas. Y fuera de eso, este le serviera al diablo porque quería era las riquezas, el poder, la fama, el faraón, eso era lo que tenía un corazón duro. Aquí realmente permitió que se le endureciera más. Este endureceré su corazón está mal traducido. Debía decir, permitió que el faraón se le endureciera más el corazón. Pues claro, porque aquí iba a dejar ir al pueblo, a sus esclavos. ¿Quiénes le iban a servir? Iba a tener muchachas de servicio, ni servidumbre. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se le pone el corazón más duro, así como nosotros, ¿no? Cuando nos dice, te voy a convertir ese corazón de piedra en un corazón blando. ¿Quién lo tenía de piedra? Yo mismo, por mi causa, porque no lo quiero recibir a él. Y con Jesús dice, pero si tú crees en Jesús, se te va a convertir en un corazón blando. Si no crees, ¿qué cree? Pues que el corazón se le va a poner más duro. Entre más reniega usted de Dios, de Jesús, más duro se le va a poner. Pues eso fue lo que le pasó a este. Se le puso más duro y mucho menos iba a dejar ir el pueblo. Entonces tú le vas a decir a ese faraón que esto dice el Señor, o sea, el Dios Todopoderoso. Le vas a decir, mire, dígale, Israel es mi primogénito, le está diciendo. Israel es mi pueblo escogido, es mi hijo elegido. Yo elegí al pueblo de Israel como mi hijo primogénito. Y aquí entiende usted primogénito, ¿no? Porque el primogénito es ellos. Nosotros somos los adoptados. Ellos son los elegidos. Pero todos juntos somos el pueblo de Dios. ¿Cierto? Tú y yo, todos somos juntos el pueblo de Dios. Muy bien. Entonces Dios ya le había advertido todo esto antes a Moisés, antes de que ocurriera, para que cuando pasara, Moisés no se desanimara. Esto le va a decir y no lo va a querer dejar. Y tú también le vas a decir, así como tú coges con mi hijo primogénito, que es mi pueblo Israel, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y este no es un Dios asesino. Le está diciendo, usted le ha quitado mucho la vida a muchos de mis hijos allá, de mi pueblo Israel. Y te lo he permitido y te estoy pidiendo a las buenas que dejes salir a mi pueblo, lo dejes ir en completa paz y listo. Si no, voy a hacer lo que tú has hecho con mis hijos, con mi pueblo, que ha sido matarlos. Al final eso es lo último que irá a pasar. Deja ir a mi pueblo en paz desde el comienzo. Eso es lo que le está diciendo. Porque un papá defiende a sus hijos y le está diciendo de buena manera, déjelo ir. No se vuelva el corazón tan duro. No lo endurezca más. Y él no se llenaba de más cosas. Y le dice a Moisés, esto le va a pasar con el faraón, para que lo sepa. Y ahora se va a meter con Moisés. Póngale atención aquí. Y dice, verso 24, ya en el camino, siguieron caminando hacia Egipto con Moisés con su esposa, ¿no? El Señor salió al encuentro de Moisés en una posada pues es un sitio de descanso, de comer y pernoctar, y estuvo a punto de matarlo. Ojo aquí, porque esto es, ¿sí ve? Mire, mire al Dios asesino, lo quiso matar. No, no. Ese matar cuando usted lee en el original, dice, él estaba en la posada descansando, llevaba mucho tiempo, no había querido circuncidar a sus otros dos hijos, no le había obedecido Moisés completamente a Dios, y entonces pierde la cobertura, y permitió, cuando uno pierde la cobertura de Dios, la protección por no obedecerlo, entonces viene la enfermedad y el diablo ataca, y ataca normalmente eso. ¿El diablo quién vino a qué? A matar, robar y destruir. Y eso fue lo que sucedió. El diablo quiso matarlo porque perdió la cobertura. Entonces, aquí debería leer, el Señor permitió por la desobediencia de Moisés
que el diablo le atacara con enfermedad. Perdió la cobertura. Ese es en el original. Es muy distinto. ¿Quién la perdió? Moisés por desobediente. Y aquí se entiende, porque aquí lo explique. Mire, porque Séfora, su esposa, esa sí supo. Ella sabía y no lo había querido hacer desde antes. Mire, Séfora sabía que Moisés había desobedecido y aunque ella fuera madianita, dijo, tomando un cuchillo y una piedra afilada, o sea, afiló el cuchillo y cortó el prepucio de su hijo. Ah, entonces sí sabía, ¿cierto? Séfora sabía. Y no le había dicho a Moisés, venga, obedezcamos. Apenas lo vio que estuvo enfermo y a punto de morir, dijo, venga, venga, venga. Hay que obedecer a Dios porque estamos perdiendo su cobertura por no obedecerlo. Y mire, entró el diablo y atacó, hagámosle. Y ahí sí cogió el cuchillo y ella misma. Normalmente el que hace esto es el hombre. O sea, Moisés debía haber dicho, no, le tocó a Séfora, dijo, y venga, y cortó el prepucio de su hijo, lo circuncidó. Y luego con ese prepucio tocó los pies de su marido, de Moisés, y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Digo, y venga, no quiero perderlo, no quiero que esta enfermedad me lo vaya a matar, mi hijo. Por causa de su obediencia, mira, aquí está el prepucio, desde los pies a la cabeza, estas cosas hay que hacerlas. La mujer le tuvo que recordar, venga, obedezcamos a Dios, porque él había dicho que todo hijo varón tenía que eso, y aquí ya llevaba tiempo, hasta años. No, 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 ya hay que hacerlo. Entonces, ahí entraron en qué, otra vez en obediencia. Y cuando entra otra vez en obediencia, dice, después de eso, entonces el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Dijo, ya entendí que eres mi esposo y no te quiero perder. Venga, la ayuda idónea salió a relucir aquí. Esa mujer ayuda, venga, no, 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 venga, pongamos las cosas en orden. Ahora, Dios, ahora usted ya lo entiende, porque es que esto es muy sacado del contexto y de Dios y que es más, no, 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 aquí está hablando de obediencia, aquí está hablando de hacerle caso a Dios, de no perder su cobertura. Verso 27. Ahora el Señor le dijo a Aarón, Aarón va a andar a recibir a Moisés en el desierto, o sea, sale al encuentro. Increíble. Yo me imagino a Moisés, ¿y usted cómo sabía si no le escribí telegrama ni le mandé un WhatsApp? Mire, y Aarón fue y se encontró con Moisés. Esto es un milagro, que no existía celular, ni medios de comunicación, ni telegrama, ni cosas de en la montaña de Dios, y lo besó. Entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que había mandado realizar. Le contó, y mire, y le contó todo lo que pasó allá en esa montaña. Y entonces le dice, luego Moisés y Aarón se reunieron, ¿qué? Con todos los jefes israelíes. Y Aarón, además de repetirles, porque él ya hablaba bien y hablaba de parte del Señor también, todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, por lo que el pueblo creyó, le creyó a las señales. Muy bien. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor, porque venía de parte de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí estos dos ya empiezan a ser precursores, embajadores de Dios. ¿Quiénes empezaron? Moisés, Aarón, pero no se le olvide Séfora, porque Séfora fue la que entró en obediencia y hizo recordar a su esposo que había que entrar en obediencia y que estar fuera de la cobertura de Dios es grave. No está bien estar fuera de su cobertura porque el diablo viene y ataca. Así que tenemos que ser precursores del Señor, embajadores del teniendo las cosas claras, sin salirnos de su cobertura. Porque aquí no dejaron ellos de ser el pueblo escogido, seguían siendo el pueblo elegido, pero se salían de su cobertura, como nos pasa a muchos cristianos, que creemos en Jesús, pero no le obedecemos y nos salimos de la cobertura de Papito Dios. Y hoy nos explica muchas cosas, porque Él no es un Dios asesino, ni que castiga así. El que se busca las cosas soy yo, por no obedecer.
Gracias te doy, Señor, por saber cómo es ser un buen precursor, un buen embajador tú. En el nombre de Jesús. Gracias.